La primera mitad de El extranjero sigue a Meursault mientras transcurre su vida cotidiana en la Argelia francesa. La novela comienza con el entierro de su madre, fallecida recientemente, y después pasa a una serie de episodios en los que interactúa con Marie, su amante, Raymond, un delincuente violento, y Salamano, un anciano acompañado por un perro gravemente enfermo. Lo extraordinario de Meursault, aquello que lo separa del resto de la sociedad incluso desde estas primeras páginas, es su absoluta indiferencia hacia todo aquello que preocupa a los demás. Esta actitud se manifiesta en cada aspecto de su vida, pero quizá la forma más evidente en que aparece no está en algo que Meursault diga o haga directamente, sino en la manera en que Camus utiliza el lenguaje a lo largo de la novela. El monólogo interior de Meursault es sorprendentemente objetivo y desapasionado. Describe detalles aparentemente insignificantes, como el calor del sol, junto a cuestiones que la mayoría consideraría muchísimo más importantes, como amenazas directas contra su propia vida. Meursault contempla el mundo como si lo hiciera a través de un filtro gris. Nada es especialmente bueno ni especialmente malo, todo existe en distintos matices de indiferencia. En otras palabras, todo parece importarle aproximadamente lo mismo, prácticamente nada. Por ejemplo, en su relación con Marie disfruta enormemente de su compañía y se siente claramente atraído por ella. En todos los sentidos parece emocionalmente involucrado en aquella relación que comienza a florecer. Sin embargo, cuando ella le pregunta directamente si la ama, responde que eso realmente no significa mucho y que, en cualquier caso, cree que no. El modo en que Camus presenta esta respuesta es muy importante. No se trata simplemente de que Meursault no ame a Marie, se trata de que no concede valor al amor en sí mismo. Pero tampoco estamos ante una rebelión resentida contra el amor, como sucede en otras historias. Nuestro protagonista no lucha contra el romance ni intenta proyectar una imagen falsa de dureza o estoicismo. Su respuesta es tan simple y sincera como parece, simplemente no cree que sea importante. Este fenómeno, que casi todo el mundo considera profundamente valioso, le parece irrelevante. Si añadimos a esto su observación de que la muerte de su madre no ha cambiado realmente nada, obtenemos una visión muy reveladora de su carácter. Cuando se trata de las relaciones personales, uno de los pilares sobre los que la mayoría de las personas construyen el sentido de sus vidas, Meursault muestra una profunda indiferencia. Y esta indiferencia no termina ahí. Ya hemos mencionado a Raymond, el personaje desagradable con quien Meursault entabla amistad. Al comienzo de la novela, Raymond le pide que escriba una carta destinada a atraer nuevamente a una antigua amante a su apartamento para insultarla, humillarla y posiblemente golpearla. Sorprendentemente, Meursault acepta, pero no lo hace con entusiasmo ni con malicia, sino con la misma serenidad indiferente de siempre. Con un simple encogimiento de hombros contribuye a una situación que podría terminar en violencia. No parece importarle demasiado si Raymond agrede a aquella mujer o no, toda la cuestión moral le resulta trivial. El hecho de que Raymond sea cruel y violento no le preocupa, es decir, no considera esas conductas algo positivo, pero tampoco algo negativo. Esto encaja bastante bien con algo que Meursault afirma más adelante en la novela acerca de su incapacidad para sentir remordimiento. Una vez más, no se trata de que sea deliberadamente inmoral o malicioso, tampoco es abiertamente cruel. Simplemente la moralidad es otra de esas cosas a las que no concede demasiada importancia. Aquí encontramos el primer ladrillo del muro que lo separa de los demás. Meursault quizá no se considere un filósofo, pero ha percibido la ausencia de valores objetivos en el mundo, y esa percepción ha penetrado profundamente en su forma de ver la realidad. Por ello mantiene al mundo y a quienes lo rodean a cierta distancia. En la práctica, tiene muy poco en común con casi todas las personas que conoce. Ellos siguen inmersos en sus papeles sociales, sus sistemas de valores y sus ideas acerca del bien y el mal, mientras él simplemente no consigue preocuparse por nada de eso. Esto no lo hace particularmente feliz ni particularmente infeliz, pero sí lo separa de los demás y le impide identificarse con ellos y construir vínculos profundos. Eso es precisamente lo que lo convierte en un extranjero. Aunque quizá no podamos identificarnos completamente con la posición extrema de Meursault, muchos de nosotros conocemos esa repentina sensación de extrañamiento, ese momento en que nos vemos desde fuera o en que el mundo entero parece volverse repentinamente trivial.
Podemos estar trabajando, sentados en una cafetería o conversando con amigos cuando, de repente, nos golpea la conciencia de lo absurdamente carente de propósito que parece ser todo. En ese instante sentimos que nos observamos desde lejos y aquello que estamos haciendo empieza a parecer desconcertante. Las personas que nos rodean dejan de ser rostros familiares y cercanos para convertirse en máscaras poco convincentes detrás de las cuales se esconden pensamientos desconocidos e inaccesibles. Tomamos conciencia de la brevedad de nuestra existencia, de la aparente falta de sentido de nuestras rutinas diarias y de nuestra soledad definitiva en un universo que no se preocupa por nosotros y que ni siquiera podría hacerlo, aunque quisiera. En la terminología de Camus, hemos vislumbrado el absurdo, el hecho de que, pese a nuestro anhelo de significado, no existe un sentido último esperando por nosotros en el universo. Para la mayoría de las personas ese momento será breve, tarde o temprano volveremos a los hábitos inconscientes de la vida cotidiana. Pero lo que vuelve tan extraordinario a Meursault es que él no lo hace. Después de comprender que todo carece de un propósito definitivo, continúa viviendo. La segunda mitad de la novela de Camus está dominada por el juicio de Meursault. Básicamente, Raymond ha desarrollado una rivalidad con otro hombre, un pariente de la mujer a la que trató tan cruelmente al comienzo del libro. Raymond y Meursault realizan una excursión a la playa y, mientras están allí, se encuentran con este hombre y algunos de sus amigos. La situación termina en un enfrentamiento físico en el que Raymond resulta herido. Más tarde, mientras pasea solo por la playa, Meursault vuelve a encontrarse con el rival de Raymond. Este saca un cuchillo y el reflejo del sol en la hoja deslumbra a Meursault. En medio de la confusión, Meursault le dispara y lo mata. Después, dispara 4 veces más sobre su cuerpo. Después de estos acontecimientos, Meursault es llevado a juicio por este crimen, pero sorprendentemente se presta muy poca atención a los detalles del asesinato. El fiscal parece poco interesado en saber si la víctima realmente representaba una amenaza o si se trató de un acto de legítima defensa. En lugar de eso, concentra su atención en la personalidad de Meursault y en todo aquello que lo diferencia de los demás. El interrogatorio comienza examinando cómo reaccionó frente a la muerte de su madre. El fiscal cuestiona por qué parecía tan poco afectado por su fallecimiento y señala su aparente indiferencia durante el funeral, que ofreció cigarrillos, aceptó café, no lloró, y ni siquiera quiso contemplar el cuerpo de su madre. En esencia, el fiscal pone de relieve lo inusual que fue su comportamiento y hasta qué punto se apartó de lo que la sociedad considera apropiado. El público reunido desarrolla una profunda hostilidad hacia Meursault porque está convencido de que es un hijo frío e insensible. Su conducta desafía las normas morales que ellos consideran evidentes. Después, la atención se desplaza hacia su relación con Marie. ¿Cómo podía este hombre iniciar una relación amorosa tan poco tiempo después de la muerte de su madre? ¿Dónde estaba su duelo? La respuesta de Meursault a estas preguntas era simple. No le importaba especialmente una cosa u otra, así que simplemente siguió el camino que en cada momento le pareció más fácil o más interesante. Su actitud general de desapego hacia la vida lo volvía extremadamente susceptible a las circunstancias externas. Mientras los demás lo perciben como una especie de monstruo malicioso, capaz de matar sin pensarlo 2 veces y lleno de desprecio hacia el mundo, la realidad es que simplemente vive de una manera tan ajena a las personas de la Argelia francesa que aquello que para ellas es importante le parece carente de sentido. Al final del juicio, el fiscal describe la visión filosófica de Meursault como un abismo capaz de engullir a toda la sociedad, y este es un punto extremadamente importante. Los miembros del jurado y el público parecen menos preocupados por lo que Meursault hizo que por el modo en que piensa. Una vez más, Meursault queda aislado por su filosofía, debido a las preguntas que involuntariamente obliga a los demás a plantearse. Como señaló Sartre en su famoso ensayo sobre el extranjero, ni siquiera el lector escapa a este análisis. Aunque muchos pueden identificarse con la sensación de alienación de Meursault e incluso simpatizar con su rechazo de ciertas normas sociales, muy pocos encontrarán atractiva su completa apatía frente al hecho de haber matado a un hombre. En cierto sentido, la reacción del público y la del lector frente a Meursault se parecen mucho a la reacción que muchos tenemos ante la idea misma de que nada posee un significado último. Y como nuestro protagonista encarna esa idea, él también nos resulta inquietante.
Pero Camus nos obliga a preguntarnos por qué. Nos invita a cuestionar si nuestro juicio nace realmente de principios filosóficos y morales coherentes o si, en el fondo, surge simplemente del miedo. Una de las grandes virtudes de la obra de Camus es precisamente su capacidad para mostrarnos individuos que parecen situarse más allá del bien y del mal, obligándonos a reaccionar ante ellos de una forma honesta. Sin embargo, el odio que Meursault recibe por parte del jurado también está relacionado con un fenómeno humano casi universal, uno que quizá tengamos buenas razones para temer, el miedo a lo desconocido. La humanidad ha desarrollado una notable habilidad para conquistar aquellos aspectos de la realidad que todavía no comprende, y esto es algo que tienen en común la religión, la ciencia, la filosofía, el arte y muchas otras formas de conocimiento. Todas intentan volver comprensible aquello que inicialmente nos resulta incomprensible, ya sea mediante teorías empíricas, modelos matemáticos o la comunicación de determinadas ideas a través de símbolos, relatos o imágenes. La novela de Camus ilustra hasta qué punto puede resultar perturbador enfrentarse a algo que simplemente no logramos comprender. Como mencioné anteriormente, a lo largo de los interrogatorios y del juicio, las personas que examinan a Meursault muestran muy poco interés por el crimen en sí. No parecen particularmente preocupadas por el hecho de que haya matado a un hombre, ni por la posibilidad de que lo haya hecho a sangre fría. En cambio, están obsesionadas con encontrar una forma de entenderlo, de encajarlo dentro de su visión del mundo. No consiguen comprender su manera de pensar, y es precisamente ese misterio lo que más las aterra. Primero está el magistrado que lo interroga tras su arresto. Le fascina que Meursault no crea en Dios, pero le sorprende aún más que trate toda la cuestión con absoluta indiferencia. El magistrado simplemente no puede comprender cómo alguien puede mostrarse tan poco interesado por los asuntos divinos, hablando de ellos con el mismo tono con el que uno podría preguntarse qué desayunará mañana. Incluso muchos ateos reconocerían que la cuestión de la existencia de Dios es importante, pero Meursault es diferente, simplemente no le importa. Esta incomprensión se profundiza cuando le preguntan por qué hubo una pausa entre el primer disparo y los 4 que vinieron después. Nuestro protagonista, sin embargo, parece sinceramente desconcertado por la pregunta y responde únicamente que no lo sabe. La confusión del magistrado ante el comportamiento de Meursault lo lleva a tratarlo con una mezcla de ira y repulsión. Afirma que jamás ha conocido a alguien tan indiferente ante la imagen del sufrimiento de Cristo ni tan inquietantemente tranquilo frente a todo lo ocurrido. Quizá podría lidiar con criminales rebeldes o arrepentidos, pero este extraño desapego le resulta demasiado ajeno, demasiado incomprensible. Finalmente decide llamarlo el Señor Anticristo, un nombre que refleja perfectamente la opinión que tiene de él, una especie de rareza que no parece pertenecer del todo a este mundo, aunque conserve apariencia humana. Por supuesto, el indiferente Meursault solo puede explicar sus acciones de maneras que resultan completamente insatisfactorias para los demás. Cuando le preguntan por qué disparó, responde que fue por culpa del sol, y está siendo completamente sincero. El sol lo cegaba, lo confundía, y sus movimientos estaban condicionados por el calor abrasador que sentía sobre su espalda. Pero, naturalmente, el jurado se burla de esta respuesta. Ellos quieren saber qué razones, valores o principios lo llevaron a cometer el crimen, y Meursault simplemente no tiene ninguna respuesta que ofrecer. Gran parte de la razón por la que el fiscal lo considera una amenaza filosófica para la sociedad y termina solicitando la pena de muerte nace precisamente de esta profunda confusión que todos sienten hacia él. No saben qué hará después, no saben qué valora, no saben qué motiva sus acciones. Pero esta incomprensión es mutua. Del mismo modo que el jurado no puede entender la indiferencia de nuestro protagonista, él tampoco comprende por qué ellos actúan como lo hacen. No entiende por qué debería haberse mostrado más afectado por la muerte de su madre ni por qué consideran inapropiada su relación con Marie. Sus valores morales le resultan tan ajenos a él como su ausencia de valores nos resulta extraña a nosotros. Y, en cierto sentido, todos somos extranjeros. La diferencia es que Meursault lo es mucho más que la mayoría. La desesperada búsqueda de una teoría que explique el comportamiento de Meursault también sirve como una analogía de cómo nos enfrentamos al absurdo. Queremos que el universo sea comprensible,
queremos que tenga conceptos como el bien y el mal y que se interese por nosotros, pero no es así. Para muchos de nosotros, esta idea es insoportable. Tal vez podríamos soportar un universo que nos odiara, pero uno que ni siquiera sabe que existimos y que jamás podría comprendernos resulta tan aterradoramente indiferente que puede arrojarnos a una crisis. Camus logra comentar simultáneamente sobre nuestra alienación interpersonal y nuestro aislamiento existencial. No es de extrañar que El extranjero haya pasado a la historia como una de las novelas filosóficas más ricas jamás escritas. Pero finalmente quiero explorar cómo Meursault aprende a lidiar con esta alienación, cómo transforma el mundo, que antes le era indiferente, en una suerte de compañero, sin abandonar su principio filosófico de que nada importa realmente. La actitud de total apatía de Meursault hacia el mundo puede parecer profundamente sombría. Sin embargo, en el capítulo final de la novela, mientras espera su ejecución, nuestro protagonista experimenta una especie de revelación filosófica. En muchas otras historias que no fueron escritas por Camus, este sería el momento en que el protagonista reconoce el error de sus caminos, rechaza su indiferencia anterior y decide que la moralidad, el amor y la familia poseen valor. Pero, por supuesto, esta novela fue escrita por Camus. Por eso, Meursault conserva su indiferencia y sigue siendo una rareza para los demás, pero al mismo tiempo logra reconciliarse con ello. Su revelación surge a partir de una conversación con el capellán de la prisión. Como todos los demás, el sacerdote considera extraña y absurda la visión del mundo de nuestro protagonista. Finalmente, Meursault estalla de ira ante la negativa del sacerdote a intentar siquiera comprender su punto de vista y lo expulsa de su celda. Para él, no existe nadie que parezca entenderlo, por mucho que intente explicarse. Le grita al sacerdote que quiere decir exactamente lo que dice, que nada importa y que no ve ninguna razón para preocuparse por ello. Tras este estallido, Meursault parece sentirse aliviado. Cuando vuelve a acostarse, se da cuenta de que existe algo muy parecido a él, el propio universo. Su visión del mundo no es más que un reflejo de la indiferencia del mundo mismo, y mientras eso sea cierto, no está realmente solo. Puede ser un extraño para todos los demás, pero para el cosmos es, quizás, la persona más sensata del planeta. En ese momento deja de sentir que está luchando contra una multitud hostil y vengativa. En lugar de eso, ve a esas personas por lo que son, futuros cadáveres gritando hacia la nada, destinados a la nada, significando nada. En sus propias palabras, me abría la tierna indiferencia del mundo y, al encontrarla tan parecida a mí, tan fraternal en realidad, sentí que había sido feliz y que volvía a ser feliz. Aquí vemos que pasa algo interesante. Por primera vez en toda la novela, Meursault deja de ser un extraño. Durante el resto de la historia siempre aparece en contraste con personas que se oponen radicalmente a su visión del mundo. Marie quiere que reconozca el valor de su amor. Raymond quiere que comparta su ira. Los tribunales quieren que comprenda que debería haber llorado la muerte de su madre. Sin embargo, en estos últimos momentos, mientras espera la ejecución, finalmente encuentra un amigo. Puede ser ajeno a todos los demás, pero está en paz consigo mismo y con el mundo tal como lo percibe. Así como el absurdismo consiste en aceptar la falta de sentido del universo en lugar de intentar imponerle un significado, Meursault trasciende la necesidad de que los demás lo acepten o incluso lo comprendan. Se ha reconciliado con su condición de forastero y ha encontrado satisfacción en ella. En el plano filosófico, es capaz de vivir con la ausencia de significado, y en el plano cotidiano, ha encontrado una manera de comprender su posición como alguien aislado, solo y rechazado. Paradójicamente, del mismo modo que podemos imaginar a Sísifo feliz en su tarea absurda e interminable, el propio universo se convierte en el compañero de Meursault. Su indiferencia deja de ser algo aplastante y se convierte en algo reconfortante. Para mí, esto es lo que convierte a El extranjero en una de las exploraciones más fascinantes y profundas en toda la literatura. Pues como aprendemos de Camus, mentir no consiste únicamente en decir lo que no es verdad. También consiste, y sobre todo, en decir más de lo que es verdad. Y, en lo que respecta al corazón humano, en decir más de lo que uno siente.